Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor. A ver, ¿pasamos lista? Se queda registrado, doctor, la lista. ¿Ya cuántos están presentes? Hay 22 personas, doctor. 23. Ya, son 3:36, 3:40 empezamos, ¿ya? Ok, doctor.
¿Están todos? Para empezar la exposición, por favor. Ya puede empezar, doctor. Bien. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Ok, buenas tardes con todos ustedes, señores. Disculpen el que no pueda hacer clase presencial, pero como verán, el día de hoy estoy de turno en el centro de salud. No he podido salir. Tengo bastantes pacientes, así que vamos a hacer la presentación de forma virtual. Bien, empezamos. Eh, el tema de hoy va a ser trastornos endocrinos en la gestación. Sin embargo, en el sílabo habían varios trastornos, trastornos suprarrenales, tiroideos, diabetes, etcétera. Los más importantes vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de diabetes gestacional y también trastornos tiroideos durante el embarazo, ¿ya? Bien, hablemos de la patología tiroidea en la gestación. Es la segunda alteración endocrina más frecuente en mujeres en edad fértil después de la diabetes gestacional. La gestación induce cambios en la función tiroidea y también trae consigo repercusiones sobre la fertilidad, el curso del embarazo, la salud materna y del recién nacido. Como sabemos, las hormonas tiroideas regulan el desarrollo y la función del sistema nervioso central durante el desarrollo embrionario. Y su déficit conlleva defectos en mielinización, migración y diferenciación neuronal con retraso mental y síntomas neurológicos irreversibles. ¿A partir de qué edad gestacional se desarrolla la tiroides? A partir de la tercera semana ya hay un esbozo de la tiroides. A partir del tercer mes, la tiroides fetal acumula yodo, funciona y produce sus propias hormonas. La T4 es detectable en la semana 18 a 20 del embarazo. Al nacimiento, el 40% de la hormona tiroidea es de origen materno. Y a las 3 semanas de vida comienza a funcionar conectado con la hipófisis. Ya se desarrolló el eje hipotálamo hipoficiario. Pregunta de examen: ¿a partir de qué semana empieza a tener función la tiroides? Tercer mes de embarazo, ¿ya? Entre la 12 y 14ª semana. Y la T4 es detectable en la semana 18 a 20. Para el normal desarrollo neuronal fetal es fundamental el yodo, la síntesis de T4, también la transferencia materna de las hormonas tiroideas. El tiroide fetal sintetiza la hormona tiroidea desde la semana 12 y tiene control hipoficiario mediante la TSH desde la semana 20. Pues ya saben, función tiroidea semana 12, semana 14. Control infunciario mediante TSH desde la semana 20. En la segunda mitad del embarazo, la transferencia materna sigue siendo importante en un 20 al 50%. Durante el embarazo hay cambios. Aumenta la producción hormonal en un 30 al 50% y aumenta la ingesta de yodo en 50%. También aumenta la tiroglobulina fijadora por efecto estrogénico. Esto va a conllevar a un aumento total de T3 y T4 libre. También aumenta la excreción de yodo por orina por aumento de la TFG. La beta-HCG, cuyo pico máximo es a la semana 12, estimula la tiroides. Por ende, aumenta la tiroxina libre y disminuye la TSH, la hormona estimulante de tiroides, ¿no? Hay en el déficit de yodo y gestación hay aumento en la demanda de yodo, síntesis de hormona tiroidea destinada al feto, y también hay pérdida de yodo, aumento de la pérdida de yodo por el aclaramiento renal de yodo. La maduración cerebral fetal depende exclusivamente de la T4 materna hasta la semana 20. Ojo, maduración cerebral fetal depende exclusivamente de la T4 materna hasta la semana 20 y la deficiencia de yodo conlleva consigo la disminución del rendimiento cognitivo del niño. ¿Cómo se previene la deficiencia de yodo? Déficit asociado a abortos. El déficit de yodo está asociado a abortos, mortalidad fetal y perinatal, bajo peso al nacer, alteraciones del neurodesarrollo. Las dosis recomendadas de yoduro potásico antes del embarazo, 100 microgramos día; en el embarazo y lactancia, 150 a 200 microgramos día; y en la gestación múltiple, 300 microgramos día. Hay que hacer un cribado de función tiroidea en el embarazo. Universal, bueno, hay que ver el costo presupuesto. Idealmente este cribado se hace hasta las 10 semanas de gestación.
¿ya? Y junto a la hormona, a la beta-HCG, más el PAPA, en semana 10, que es el pico máximo de beta-HCG, en el cual la TSH se disminuye. Los valores de referencia TSH también cambian, ¿no? Hay hipotiroidismo primario y hipotiroidismo secundario. En el hipotiroidismo primario aumenta la TSH y disminuye la T4 libre. Clínico, o cuando la T4 es normal, es subclínico. Entonces, en el hipotiroidismo primario aumenta la hormona estimulante de tirotropina y a su vez disminuye la T4 libre. Si disminuye es un hipotiroidismo primario clínico, y si está normal la T4 libre es un hipotiroidismo primario subclínico. Los signos y síntomas: apatía, indiferencia, a veces depresión, cansancio, somnolencia, rigidez o hinchazón de las articulaciones, sensación de frío, aumento de peso, estreñimiento, dolores o calambres musculares, sequedad de piel y cabello con pelo y uñas quebradizas. Todos estos son síntomas del hipotiroidismo primario. Entonces ya saben, hipotiroidismo primario aumenta la hormona estimulante de tiroides y la T4 libre disminuye. O también puede estar normal, pero con aumento de la TSH, que sería el hipotiroidismo primario subclínico. Y todos estos son los síntomas, ¿no? La obesidad, el aumento de peso, el estreñimiento, cansancio, sensación de frío, sequedad de piel, dolores o calambres musculares, apatía, etc. Y una tercera parte son asintomáticos. Las repercusiones del hipotiroidismo son las siguientes: disminuye la fertilidad, aumento de la preeclampsia, aumento del porcentaje de desprendimiento prematura de placenta, aumenta la hemorragia posparto, también hay bajo peso al nacer, parto pretérmino, pérdida fetal, anemia, malformaciones, entre otros. También existe alteraciones del neurodesarrollo fetal. Hay puntuaciones más bajas en el test de Apgar en la historia clínica no tratado, en el hipotiroidismo clínico no tratado. Ahora, el hipertiroidismo primario, a diferencia del hipotiroidismo, en el hipertiroidismo primario hay disminución de la TSH y aumento del T3 y T4 libre. Si aumenta el T3 y T4 en el examen, en el dosaje de hormonas, TSH disminuido con T3 y T4 aumentado, ese es el hipotiroidismo primario clínico. Y si el T3 y T4 está normal, ese es el subclínico. A diferencia, y el cuadro clínico, ¿cuál es? Es lo contrario al hipotiroidismo primario. Aquí hay irritabilidad, nerviosismo, inquietud, cambios bruscos del humor, debilidad muscular, sobre todo en brazos y piernas. Hay pérdida de peso, al contrario del hipotiroidismo, de aumento de peso, incluso con mayor apetito. Hay dificultad para conciliar el sueño, intolerancia al calor, aumento en la sudoración, temblor de las manos, palpitaciones. eh, También hay síntomas de bocio, o sea, crecimiento de la cara anterior del cuello, ¿no? Ojos saltones, o el exoftalmos, hay fatiga, pérdida de cabello, irregularidades en la menstruación y flujo menstrual más ligero, y deposiciones frecuentes o diarreas. Como verán, es lo opuesto del hipotiroidismo primario, ¿no? En el hipo hay aumento de peso y en el hiper hay disminución de peso. ¿Y cuáles son las repercusiones del hipertiroidismo? Solamente en el hipertiroidismo clínico: preeclampsia, eclampsia, retardo de crecimiento intrauterino, aborto, parto prematuro, crisis tirotóxica en la enfermedad de Graves, insuficiencia cardíaca congestiva como en la enfermedad de Graves. Y si es que tenemos la TSI muy elevada, taquicardia, hipotiroidismo fetal y óbito fetal. Entonces tenemos el hipotiroidismo primario, donde hay una elevación de la TSH y disminución del T4 libre. El hipotiroidismo subclínico se eleva la TSH y tenemos el T4 libre normal. En este cuadro vamos a resumir la evolución de las hormonas tiroideas durante el embarazo, ¿ya? Lo van a leer, por favor. Los rangos de referencia del TSH: en el primer trimestre el rango de referencia debe ser menor de 2.5, en el segundo trimestre menor de 3.000 unidades y en el tercer trimestre menor de 3.000 unidades por litro. Por encima de estos valores estaremos hablando de hipotiroidismo, ¿no es cierto? Hipotiroidismo franco, ¿cuáles son los efectos? Abortos, parto pretérmino, entre otros. ¿Y cuál es el tratamiento del hipotiroidismo? Ya saben cómo diagnosticar el hipotiroidismo. El TSH está aumentado y el T3, T4 libre está disminuido, ¿no? Hipotiroidismo.
Entonces, hacemos dosaje de TSH. Si el valor del TSH me sale entre 0.1 y 2.5, no precisa seguimiento. Si el TSH me sale entre 2.5 y 10, debemos de sospechar de hipotiroidismo y debemos de pedir anticuerpos anti-TPO. Si tenemos que estos anticuerpos, este dosaje de anticuerpos está entre 2.5 y 4, considerar el tratamiento. Pero si está entre 4 y 10, debemos de tratarlo. Los anticuerpos anti-TPO me sale entre 2.5 y 4, no tratar, y entre 4 y 10, considerar tratamiento. Más de 10 o hipotiroidismo franco, o sea, con cuadro clínico evidente, debemos de tratar. El hipertiroidismo franco es cuando tenemos el TSH disminuido y el T4 libre aumentado. Acá puede ocasionar la tirotoxicosis transitoria del embarazo y el hipertiroidismo primario patológico. El hipertiroidismo subclínico cuando tenemos el TSH disminuido pero el T4 libre normal. Ojo que no todo hipertiroidismo del embarazo es patológico. Algunas veces se confunde porque hay un exceso de hormona beta-HCG. Hay un hipertiroidismo fisiológico en relación con el aumento de la secreción del beta-HCG, más frecuente en embarazos gemelares, causa hiperemesis, habitualmente es leve, transitorio y regresa a la normalidad en torno a la semana 14-18. No precisa tratamiento. Como verán, este hipertiroidismo fisiológico está en relación al primer trimestre del embarazo. El hipertiroidismo patológico está presente cuando tenemos la enfermedad de Graves, el bocio multinodular, el nódulo único. No suele ser transitorio, hay un riesgo materno-fetal con compromiso fetal posterior y suele precisar tratamiento en función al dosaje del TSH. En toda paciente que encontramos alguna alteración del TSH, T3 o T4 libre, en realidad ginecología no le hace el tratamiento, lo refiere o remite al endocrinólogo para que sean ellos quienes inicien el tratamiento y se pueda controlar. Es un manejo conjunto, ¿no? Nosotros básicamente vemos las complicaciones maternas y o más aún fetales para decidir la culminación del embarazo, maduración pulmonar u otras acciones, pero se remite a endocrinología a toda paciente que tenga un TSH por debajo de 0.3 microgramos por litro. ¿Y cuál es el tratamiento para el... Ahí te la puerta, por favor. Se recomienda administrar la dosis mínima necesaria para mantener la T4 libre en la mitad superior de la normalidad. El tratamiento para el hipotiroidismo tenemos, por ejemplo, el metimazol, el propiltiuracilo, el propanolol u otros. Todos atraviesan la barrera placentaria, por si acaso. Entonces tenemos que usar estos medicamentos antihipertiroideos en la dosis mínima necesaria para mantener la T4 libre en la mitad superior de la normalidad. El tratamiento es el mismo. Como les dije, el tratamiento del hipertiroidismo, así como el hipotiroidismo, lo va a hacer el endocrinólogo. Ellos usan levotiroxina, yodo radioactivo, usan el propiltiuracilo, propanolol y otros medicamentos. En este cuadro se resume, por ejemplo, gestante sin patología tiroidea conocida o su TSH en el primer trimestre de gestación está normal. Si el TSH está por debajo del 0.3 y el T4 libre y el T3 libre está normal, eso es un hiper o hipotiroidismo. ¿Quién me dice? Hola, ¿están presentes? Entonces, señores, ya saben, a toda paciente se le hace bueno, en realidad los que tengan factores de riesgo, se le hace un dosaje de TSH, T3 y T4 libre. Los valores que debemos tener en cuenta son estos. El TSH en el primer trimestre debe ser menor de 2.5 miliunidades por litro, en el segundo trimestre menor de 3 miliunidades por litro y en el tercer trimestre menor de 3 miliunidades por litro. Toda alteración de estos valores debemos de enviar al endocrinólogo. Si es menor de 2.5 mililitros, estaremos hablando de un TSH por debajo, estaremos hablando de, ¿qué patología? Hablemos de la diabetes gestacional. La diabetes gestacional tenemos diabetes pregestacional y diabetes gestacional.
La diabetes pregestacional es una condición metabólica crónica caracterizada por hiperglicemias que se asocia a complicaciones vasculares a largo plazo. Hay diabetes tipo 1 y tipo 2, al igual que una paciente no embarazada, ¿no? En el tipo 1 tiene un inicio temprano, se caracteriza por la deficiencia absoluta de insulina debido a la destrucción autoinmune de las células de los islotes y las llanas del páncreas, que son los que producen la insulina, ¿no? Entonces, el diabetes tipo 1, el inicio es temprano. Son pacientes que debutan con su cuadro diabético a los 10 años, 11, 12, 13, 14 años, ¿no? En la diabetes tipo 2 es en la vida adulta, inicia con resistencia a la insulina y posteriormente hay una deficiencia relativa de insulina. Esto de aquí se debe a una resistencia crónica a la insulina, ¿no? La diabetes gestacional, por el contrario, es una diabetes diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo en ausencia de diabetes manifiesta. Consiste en la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono de severidad variable, se resuelve después del parto, pero con alto riesgo de repetirse en posteriores gestaciones. Ojo, toda paciente que se diagnostique diabetes gestacional, el riesgo que tenga diabetes después del embarazo más o menos está entre el 30 y el 50%. Por eso es importante, el paciente con diabetes gestacional debe seguir un adecuado control por endocrinología. Para todo esto hacemos el examen de test de tolerancia a la glucosa oral, el TTGO, en el cual se usa carga de glucosa equivalente a 50 gramos, 75 gramos de glucosa anhidra disuelta en agua en un periodo de ayuno de 8 horas. No estar bajo los efectos de drogas que pueden alterar la prueba, ¿no? Por ende alterar los resultados. Por ejemplo, ingesta de corticosteroides, beta bloqueadores, simpáticos miméticos, salicilatos y no estar cursando patologías infecciosas. La causa de la diabetes gestacional no existe un agente etiológico definitivo para desarrollar diabetes en la gestación. Sin embargo, los cambios hormonales normales que suceden en esta favorecen su aparición. ¿Qué quiere decir? Que la placenta va a segregar hormonas que son diabetogénicas, ¿no? Solo en la diabetes pregestacional tipo 1 se ha detectado existencia de anticuerpos con un sustento inmunológico. ¿Y cuál es la fisiopatología de la diabetes gestacional? En todo embarazo normal, en el segundo trimestre se va desarrollando aumento de la resistencia periférica a la insulina, mediada por los altos niveles plasmáticos de hormonas diabetogénicas. ¿Cuáles son? La prolactina, el lactógeno placentario, progesterona y cortisol. Todas esas son hormonas diabetogénicas, ¿ya? Y van a causar aumento de la resistencia periférica a la insulina. También hay aumento de las demandas energéticas y de insulina necesarias para producir el aumento corporal y secundariamente a la insulinoresistencia aparece una disminución de la tolerancia a la glucosa. Quiere decir que la placenta secreta hormonas diabetogénicas como la prolactina, el lactógeno, placentario, progesterona y otros que van a producir insulinoresistencia. Y esto de aquí va a producir intolerancia a la glucosa y en algunas pacientes esta intolerancia a la glucosa va a llevar a la diabetes gestacional. Como respuesta a la insulina resistencia, hay un aumento de la secreción de insulina, pero hay gestantes que no consiguen una respuesta compensatoria. Quiere decir que el páncreas no produce mayor insulina, por ende desarrolla una diabetes gestacional, que se caracteriza tanto por una hiperglicemia postprandial como por una hipoglicemia de ayuno. En este cuadro vamos a resumir esto. Hay cambios fisiológicos y patológicos durante el embarazo y desarrollo de diabetes gestacional. La unidad feto-placentaria que se instaura en las primeras semanas del embarazo, aproximadamente en la semana 10, por ejemplo, hace que disminuya los niveles de la hormona del crecimiento, aumenta la resistencia a la insulina, aumento de los niveles del lactógeno placentario sérico, hormona de crecimiento placentaria, progesterona, cortisol y otras hormonas que son diabetogénicas, y esto ocasiona disminución de la sensibilidad por parte de los tejidos periféricos a la insulina, o en otras palabras, es aumento de la resistencia a la insulina, ¿no? La resistencia a la insulina más la disminución de la secreción de la insulina por el páncreas nos lleva a la diabetes gestacional. ¿Por qué hay resistencia a la insulina? Porque la placenta secreta hormonas diabetogénicas. Y en algunos pacientes hay disminución de la secreción de insulina por el páncreas en las embarazadas y esto conlleva consigo la diabetes del embarazo. La epidemiología de la diabetes gestacional se diagnostica en el 4 a 5% de gestantes. De 100 gestantes, 4 o 5 van a ser diabéticas. El 12% de ellos están con diabetes pregestacional, o sea, antes del embarazo ya estaban con diabetes, y 88% de estas pacientes hacen diabetes durante el embarazo. La prevalencia de diabetes gestacional va del 1 al 14% dependiendo de la población y el test diagnóstico empleado. Además, el 50% desarrollará diabetes tipo 2 en la siguiente década después del parto. Es por eso que es muy importante hacer este diagnóstico durante el embarazo, porque la mitad de los pacientes con diabetes gestacional va a hacer diabetes en la siguiente 10 años después del parto. Asimismo, la diabetes gestacional sabemos que conlleva a mayor riesgo de preeclampsia, a mayor riesgo de parto por cesárea y obviamente mayor riesgo de macrosomía fetal.
Estos son los factores de riesgo para la diabetes en el embarazo. Primero, antecedentes de diabetes gestacional en un embarazo anterior. Otro, antecedentes de diabetes en familiares de primer y segundo grado. Pacientes con índice de masa corporal de 27 o más al comienzo del embarazo. Antecedentes de macrocephalia al nacer, o sea, los partos cuyo peso fetal fue de más de 4 kilos, o por encima del percentil 90 a cualquier edad gestacional. Glicemia en ayunas mayor a 85, síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué otro factor de riesgo? Antecedente de mortalidad perinatal inexplicada, aquellos que tuvieron un óbito fetal en un embarazo anterior. Alto o bajo peso al nacer de la madre. Antecedentes de preeclampsia, edad de la embarazada mayor a 30 años. Y los factores recientemente incorporados: hipertrofia del tabique interventricular fetal, crecimiento fetal disarmónico, placenta con grosor mayor a 50 milímetros y sin la presencia de conflicto RH y la hipertensión gestacional. Acuérdense que la placenta, su grosor es de 35 milímetros en promedio, ¿no? Aquí, cuando tiene más de 50 milímetros de grosor placentario, tienes que sospechar de diabetes gestacional y hacer el test de tolerancia a la glucosa oral. En este cuadro, por ejemplo, factores de riesgo: nutrición inadecuada con obesidad, sobrepeso, sedentarismo, hipertensión, son factores modificables. Pero hay factores no modificables, por ejemplo, la raza, la edad materna mayor de 35 años, la hipertensión inducida por el embarazo, el síndrome de ovario poliquístico. También tenemos cuando tienes antecedentes familiares de hiperglicemia, embarazo y diabetes gestacional previa. El cuadro clínico es igual que una paciente no embarazada, ¿no? En el diabetes tipo 1, el inicio es abrupto y severo, con marcada hiperglicemia que se desarrolla en varios días o semanas y que está asociado a los siguientes síntomas: las 4P: pérdida de peso, poliuria, polinicia y polifagia, visión borrosa y cansancio. Obviamente, en la diabetes tipo 1 no hay secreción de insulina, por ende, existe más riesgo de cetoacidosis diabética, que te va a llevar a una hiperglicemia, deshidratación, lipólisis ilimitada y producción de cetoácidos. En la diabetes tipo 2 sí existe alguna deficiente secreción de insulina y la cetoacidosis va a ser rara, ¿no? Otras características clínicas y bioquímicas son obesidad central, hipertensión y dislipidemia. Este grupo es frecuentemente conocido como síndrome metabólico. Todos aquellos gorditos, ¿no? Todos los que están con sobrepeso, obesidad, salen embarazadas, estos hacen la diabetes gestacional, ¿ya? Y se es conocido como el síndrome metabólico. Diabetes gestacional puede pasar desapercibida si no se hacen los exámenes de glicemia y el test de tolerancia a glucosa oral. A veces solo se sospecha por los hallazgos de feto grande para edad gestacional, polihidramios o muerte fetal súbita. ¿Cómo se hacen los diagnósticos? Diabetes pregestacional, o sea, antes del embarazo, se realiza el diagnóstico si se cumple cualquiera de esas condiciones: la glucosa en ayunas mayor a 126, glucosa en plasma mayor de 200 a las 2 horas de la test tolerancia de glucosa oral, o la hemoglobina glicosilada mayor a 6,5%. Otro criterio diagnóstico es cuando hacemos una glucosa medida al azar, o sea, que no tenga relación con la comida, haya comido o no haya comido. Una glucosa al azar mayor de 200, más signos y síntomas clásicos como polidipsia, poliuria, pérdida de peso, polifagia y visión borrosa. Ahora, ¿cómo se diagnostica la diabetes gestacional? Pregunta el examen. El screening de la diabetes debe hacerse desde el primer nivel de atención a toda gestante con presencia o no de factores de riesgo, pero más a los que tengan factores de riesgo que ya hemos mencionado. Más si existen factores de riesgo. Primero, la glicemia de ayuno, mayor o igual a 92, pero menor de 126 en cualquier momento de la gestación. Segundo, el tamizaje de la test de tolerancia oral a la glucosa entre las 24 y 28 semanas de gestación con al menos un resultado normal. ¿Cuáles son? Glicemia de ayuno mayor a 92, glicemia a la hora mayor de 180 y glicemia a las 2 horas mayor de 153. Quiere decir, cuando hagamos el test de tolerancia oral a la glucosa, cualquier alteración en estos tres valores, mayor a 92 en ayuno, mayor a 180 en la hora y mayor a 153 a las 2 horas, ya no está hablando de una diabetes gestacional. Aplicar test de tolerancia oral a la glucosa entre la semana 24 y 28, con o sin factores de riesgo. Esto se llama despistaje universal y aquí vamos a encontrar a la mayoría de pacientes que van a presentar esta diabetes, ¿no? Entonces se aplica el test de tolerancia oral a la glucosa en la semana 24 y la semana 28.
Acá esto se llama estrategia diagnóstica de un paso. Se debe ver 75 gramos de glucosa diluida en suero, en líquido, y se miden los niveles de glucosa en sangre antes y durante las 2 horas posteriores. Y como ya hemos mencionado, el corte, la glicemia basal menor a 92, en la primera hora menor a 180 y en la segunda hora menor a 153. Si cualquier valor está por encima de esas cifras mencionadas, ya pensamos en diabetes gestacional. Los exámenes auxiliares que se debe realizar a toda paciente con diabetes gestacional: test de tolerancia a la glucosa oral, hemograma, perfil de coagulación, plaquetas, fibrinógeno, el TP, es el tiempo de protrombina, el TPTA, tiempo parcial de trombocina activada, y lámina periférica. Examen de orina para ver proteinuria cualitativa y proteinuria cuantitativa en 24 horas, evaluación de cetonuria, pruebas de función hepática, a ver TGO, TGP, bilirrubinas totales y fraccionadas, pruebas de función renal que tiene urea y ácido úrico. Y también los exámenes de imágenes, donde pedimos perfil biopsíquico fetal y o ecografía genética, morfológica y Doppler. Depende de la edad gestacional. Los exámenes especializados vienen a ser el NST y o el CST según sea el caso. El manejo preconcepcional de mujeres con diabetes pregestacional, acá básicamente es la consejería. Debemos de aconsejar, debemos de orientar, debemos de educar a la paciente que es diabética, ¿no? La consejería preconcepcional debe priorizar la importancia de llevar a niveles de glucosa lo más normales y seguros posibles. Idealmente la hemoglobina glicosilada debe estar en menos de 6,5 para reducir el riesgo de anomalías congénitas, preeclampsia, macrosomía, parto pretérmino y otras complicaciones. La complicación fetal más frecuente de la diabetes gestacional es la agenesia sacra. No se olviden. Los objetivos de la terapéutica: prevención de los desenlaces adversos maternos y perinatales, garantizar el control metabólico anteparto e intraparto encaminado a evitar la hiperglicemia materna, y selección del momento y vía del parto más adecuada. ¿Cuándo vamos a culminar el embarazo? Eso de ahí es un objetivo de la terapéutica. Y los pilares de manejo de la diabetes gestacional: la dieta. Importantísimo, dieta y ejercicio. Con dieta y ejercicio más o menos se controla en un 60% de las pacientes. Dieta, ejercicio, educación materna. Luego de eso vienen los medicamentos, ¿no? Y también, obviamente, la evaluación de la salud fetal mediante los exámenes de imágenes, no puede ser una ecografía, perfil físico fetal, NST, CST u otros. Y obviamente control endocrinológico, cada 15 días hasta la semana 30-32, y luego cada semana, siempre y cuando no haya interrecurrencias que hagan necesario controles más frecuentes. Hasta la semana 32 cada 15 días, y desde la semana 33 en adelante, semanal el control por endocrinólogo, cosa que en nuestro país no se cumple, ¿no? Evaluación nutricional: a toda paciente con diabetes y embarazo debe ser derivada al nutricionista desde su primer control para que le establezca un régimen nutricional adecuado para esta paciente. Y obviamente evaluación por medicina interna y o cardiología, y también para oftalmología, para hacer el fondo de ojo y evitar la retinopatía proliferativa de la paciente. El plan de alimentación: el valor calórico de ingesta diaria, así como el incremento ponderal en toda la gestación, deben ser regulados. El 70-80% de las gestantes se mantendrán normoglicémicas solo con la dieta. Ojo, 70-80% de las gestantes se mantendrán normoglicémicas solo con dieta y ejercicios. El valor calórico total, el mínimo de calorías recomendado, va a ser de 1800 kilocalorías días, y debe ser distribuido de la siguiente forma: carbohidratos 25-45%, proteínas 20% y grasas 30%. Actividad física es de gran ayuda en el control metabólico de la diabetes tipo 2 y la gestacional. Los ejercicios aeróbicos, más o menos entre 20 y 50 minutos por día, de 2 a 7 días a la semana, de moderada intensidad, ¿no? Obviamente no debemos hacer ejercicios que pongan en riesgo el embarazo, que ocasione contracciones o disminución de oxígeno, ¿no? Estarían contraindicados estos ejercicios en presencia de contracciones uterinas, embarazo múltiple, estado de hipoglicemia o hiperglicemia, con cetosis, antecedentes de infarto, arritmias, hipertensión inducida por el embarazo y otras condiciones obstétricas indicadas por el médico evaluador. Luego de la dieta, del ejercicio, luego de la consejería preconcepcional, recién usamos los medicamentos. La insulina, aquí lo que se usa es insulina, ¿ya? La insulinoterapia debería ser considerada cuando exista hiperglicemia en ayunas, más de 95 miligramos por decilitro, o glicemias postprandiales mayores a 130 miligramos por decilitro, que no logran ser controladas con medidas higiénico-dietéticas, o sea, dieta, ejercicios, etcétera, ¿no? Establecidas en los 15 días previos a la última evaluación por médico endocrinólogo y o ginecobstetra.
También debe usarse insulina cuando el diagnóstico de la diabetes gestacional ocurre antes de las 20 semanas de embarazo. Se aconseja siempre insulinas humanas en multidosis, comenzando con 0,2 unidades internacionales por kilo por día de peso por día, repartidos en 4 dosis antes de las tres principales comidas y antes de acostarse. La insulina de acción lento intermedia es 70% de la dosis total. La insulina NPH se usa 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la noche. Y añadir la insulina cristalina o ultra rápida se excita hiperglicemias postprandiales, que sería el 30% de la dosis total restante. Los antidiabéticos orales no deberían ser usados en primera línea. Siempre utilizar primero insulina, la NPH, y como les vuelvo a decir, todas estas complicaciones endocrinológicas tienen que ser recetadas, evaluadas, supervisadas y controladas por un endocrinólogo. La metformina y la gliburida no deben usarse como tratamiento de primera línea, ya que ambos cruzan la placenta hacia el feto. Los agentes orales, por ejemplo, metformina, deben ser usados como una alternativa para mujeres que requieran tratamiento médico de diabetes y que no puedan usar insulina de manera segura o efectiva durante el embarazo debido al costo, barreras de lenguaje, compresión o influencias culturales. La metformina no debe ser usada en gestantes con hipertensión o preeclampsia o aquellas en riesgo de RCIU por su potencial causante de RCIU o acidosis fetal en un escenario de insuficiencia placentaria. Y la dosis de insulina es 800 miligramos por la noche durante una semana y se puede aumentar a 850 miligramos 2 veces al día. Esa es la dosis máxima. La vía del parto. Si las gestantes con diabetes pregestacional o diabetes gestacional pueden esperar el parto espontáneo o a término cuando hay un adecuado control metabólico y los controles de salud fetal son normales. Quiere decir, paciente controlada adecuadamente por endocrinólogo, ginecólogo, nutricionista, ellos sí podrían esperar y son, obviamente, tienen un control metabólico adecuado, con glicemias adecuadas, ellos sí pueden esperar hasta las 40 semanas confirmadas para tener un parto vía vaginal. En gestantes con diabetes pregestacional con complicaciones vasculares, control inadecuado de glicemia o antecedente de óbito fetal, se recomienda culminar la gestación antes de la semana 38. Ojo, eso es importante, ¿ya? Planificar la interrupción del embarazo cuando exista un mal control metabólico, macrosomía o complicaciones. Considerar el bienestar fetal y la madurez pulmonar, logrando que sea lo más cercana posible al término. Normalmente nosotros esperamos hasta la semana 37. A partir de la semana 37 ya estamos evaluando la culminación del embarazo. La vía vaginal o cesárea depende de las condiciones obstétricas. Emplear siempre profilaxis antibiótica. Acuérdate que estos pacientes con diabetes tienen las defensas bajas. Siempre usamos, luego del parto, sea vaginal o sea cesárea, profilaxis antibiótica completa. Cuando sospechamos de macrosomía fetal, quiere decir que el peso fetal sea más de 4 kilos, vamos a optar siempre por cesárea. Las complicaciones de la diabetes gestacional a corto plazo son macrosomía fetal, preeclampsia o hipertensión gestacional, polidramnios, óbito fetal, morbilidad neonatal, parto pretérmino, infecciones de tracto urinaria, cesáreas y tramos obstétricos por aumento del riesgo de distosia de hombros, ¿no? Y a largo plazo son recién nacidos con mayor riesgo de complicaciones metabólicas como hipoglicemia, hiperbilirubinemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, también síndrome de distrés respiratorio. También hay mayor riesgo de obesidad infantil y en la adultez, así como de desarrollar diabetes tipo 2. Y como les venía diciendo, en la diabetes gestacional produce macrosomía, policitemia, cardiomegalia, estrés respiratorio, hepatomegalia, colon izquierdo hipoplásico, síndrome de regresión caudal con agenesia sacra, les he mencionado, trombosis de la vena renal, hipocalcemia, hipoglicemia. Todas estas complicaciones pueden estar presentes en el neonato. Bien, como verán, este tema es un tema, básicamente debería ser llevado por los endocrinólogos. Les he querido mostrar un poco de la función del ginecobstetra. En realidad es evaluar el bienestar fetal y obviamente junto al endocrinólogo hacer los controles a la madre, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, vamos a dar por culminar clases. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.